Hermanos, qué bendición poder compartir como cuerpo, como iglesia, con ustedes la oportunidad de predicar y anunciar la palabra. El tema que vamos a predicar el día de hoy es un tema que hemos enseñado desde el inicio de nuestra plantación. Al inicio era un tema muy nuevo y el día de hoy ya es parte de la mentalidad de nuestra iglesia. Y poder comprender los ídolos de nuestro corazón no es fácil, porque los ídolos de nuestro corazón demandan de nosotros total pleitesía. Y es un tremendo problema porque pone en jaque toda nuestra historia, toda nuestra vida. Y el Señor nos va a recordar que hay ídolos desde nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez. Hay ídolos dentro de la familia. Y como muy bien decía la hermana Joana, ídolos de nuestro corazón que exigen que nosotros nos curvemos a ellos y donde nosotros no nos damos cuenta. Ídolos, por ejemplo, en cómo administro mi trabajo. ¿Cómo lo hago? Y a veces la excelencia y la perfección se transforma en nuestro ídolo. Pero a veces también se transforma en nuestro propio ídolo el desorden y el caos. No, hay que hacerlo así nomás, da lo mismo. Y nos encontramos con un ídolo que exige pleitesía también. Ídolos en nuestro corazón con respecto a cómo nosotros idolatramos a nuestros cónyuges, esposa o marido, o cómo idolatramos a nuestros hijos, a nuestros padres, cómo idolatramos todo aquello. Hermanos míos, durante los últimos años hemos enseñado que todo a nuestro alrededor puede transformarse en un ídolo y exigir pleitesía de nosotros. Y el gran problema es que, como no vemos al Señor, como no tenemos ojos visibles muchas veces para ver la acción poderosa del Señor, su ausencia desde nuestra perspectiva, genera que construyamos nuestros propios ídolos. El día de hoy quiero conversar con ustedes. Quiero enseñarles un pasaje y poder trabajar este pasaje con algunos elementos muy importantes y que me puedan acompañar a esta reflexión en esta dirección. Y vamos a pedir al Señor que podamos leer su palabra con esa misma atención el día de hoy. Voy a detenerme en algunos textos, en algunos pasajes para ir lentamente, porque vamos a ver un capítulo completo de la Biblia, es Éxodo capítulo 32, ¿ya? Pero vamos a comenzar en el último versículo del 31, ¿ya? Para caminar en adelante. Entonces, en primera instancia, quiero que podamos tener esta lectura y podamos caminar con el Señor en esta dirección. Dice así su palabra. Cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo del mismo Dios. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron: anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle sucedido. Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que sus mujeres, sus hijos y sus hijas llevan en las orejas y tráiganmelos. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Este los recibió de sus manos y con un buril les dio forma hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó: mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor.
Al día siguiente, todos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y comenzó a divertirse. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, porque podemos presentarnos delante de ti y conocer, Señor, lo que tú tienes por medio de tu palabra para nosotros el día de hoy. Háblanos, consuélanos, Señor, en medio y confróntanos en medio de nuestras idolatrías y ayúdanos, Señor, a comprender el propósito que tú tienes, Señor, para nosotros como individuos, pero también como comunidad, como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Queridos, es muy interesante lo que está ocurriendo acá, porque primero recordemos que estamos en una serie que se llama Formados para el Reino. ¿Recuerdan? Estamos en esta serie Formados para el Reino, y nuestro último sermón en Hechos capítulo 17, del versículo 16 al 34, el hermano presbítero Juan Guerrero nos mostraba cómo el corazón del apóstol Pablo se enardecía frente a los ídolos, ¿cierto?, ahí en Atenas. Ahora estamos en Éxodo 32 y nos lleva a una verdad todavía un poco más incómoda, que la idolatría no solamente está en Atenas, no solamente está afuera, en la cultura, como podríamos decir, afuera de nosotros, en la ciudad o en los relatos del mundo. Este texto nos muestra que la idolatría también aparece dentro del pueblo de Dios. Israel acaba de ser rescatado de Egipto. Israel acaba de ser rescatado de Egipto y tiene un encuentro, ha hecho un pacto con el Señor, y ellos han sido llamados a ser un pueblo santo. Y sin embargo, como estamos viendo acá, ellos van a fabricar un becerro de oro ahí, al pie del mismo monte. Y esto nos obliga no solamente a mirar los ídolos de la ciudad de Antofagasta, los ídolos culturales de nuestro país, sino también los ídolos de nuestro propio corazón. Aquello que buscamos para sentir seguridad, aquello que buscamos para tener control, aquello que buscamos que nos da identidad, que nos da pertenencia, y que por medio de eso incluso sentimos salvación, cuando Dios parece que no está presente y se demora en actuar. Este texto es maravilloso porque vemos aquí en Éxodo 32 que Dios, en el versículo 18 del capítulo 31, nos dice que Dios le entrega a Moisés las tablas que él mismo ha escrito con su propio dedo. Pero también el texto nos muestra que así como Dios ha escrito su palabra, el pacto, con su propio dedo, el pueblo fabrica un Dios invisible también, hecho por sus propias manos. Por eso, la idolatría del corazón nace cuando el pueblo pierde de vista de Dios su presencia, cuando el pueblo pierde de vista este contacto, esta relación íntima, y comenzamos a buscar sustitutos al Señor. Un sustituto quizás visible, un sustituto manejable, un sustituto adaptable a nuestros deseos. Pero aquí en Éxodo 32 nos vemos que la idolatría rompe el pacto que Dios tiene con el pueblo, donde vemos que cualquier tipo de mediación fracasa y revela que el único mediador perfecto no son los hombres. Por lo tanto, queremos trabajar, queremos caminar en esta dirección donde no simplemente queremos ver que el pueblo de Israel se portó mal, entre comillas, sino que el problema fue que no pudieron vivir por fe mientras Dios parecía estar en silencio. Porque qué terrible es para nosotros y qué terrible es para nuestra sociedad el día de hoy sentir que Dios no nos escucha,
sentir que Dios no está presente en medio de nuestras circunstancias. Moisés estaba tardando. El monte seguía cubierto por la gloria de Dios. Parecía ser que el pueblo no tenía un líder visible. Este Dios que los había rescatado de Egipto, este Dios que no podía ser controlado, este Dios que no podía ser manipulado ni reducido a una forma visible, entonces el pueblo busca un sustituto. ¿Y qué es lo que hace el corazón del pueblo? Este corazón idolátrico hace lo que siempre hace, fabricar un sustituto. Por lo tanto, la idolatría nace muchas veces en ese espacio donde Dios ha prometido que va a estar presente, pero nuestra incapacidad, nuestra impaciencia entre la fidelidad de Dios genera esta necesidad que tú y yo podamos controlar. Esta impaciencia entre el Dios invisible y nuestro deseo de tener algo visible, algo inmediato, algo manejable, se presenta ahí. Cuando somos niños, idolatramos muchas veces ser adulto en función de algunos elementos. A veces, cuando somos pequeños decimos, nos gustaría ser grande. ¿Pero por qué decimos que nos gustaría ser grande? Es porque idolatramos aquellas cosas que los adultos tienen y como niños no teníamos, como por ejemplo, mandarnos solos. Como por ejemplo, tener una llave en esa época, llave de la casa. Tener la llave de la casa significaba que tú ya habías cumplido en esa época 21 años y solamente ahí se te daba la llave de la casa para entrar y salir y no había opción para otra cosa. Entonces como niños decíamos, quiero ser grande porque quiero entrar y salir a mi casa a la hora que yo quiera. Pero también quiero ser grande para tener dinero, para poder quizás trabajar y comprarme hoy día ciertos videojuegos. Y es por eso que vamos a ver esta adolescencia extrema donde tenemos adolescentes de 40, 50 años gastando todo el dinero que no tuvieron cuando eran niños. Y vamos a ver que en este periodo las idolatrías avanzan. Entonces llego a mi adolescencia y esa relación que yo debo tener con mis padres, renuncio a esa relación porque mi papá ya no es más el hombre perfecto que me acompaña, que está conmigo, mi mamá tampoco. Ahora mis ídolos son mis amigos, encontrarme con ellos, reencontrarme y encontrar la verdadera satisfacción, el lugar secreto que tenía con mis padres, ahora es reemplazado por el lugar secreto que tengo con mis amigos, para compartir con ellos los secretos, para entre comillas descubrir el mundo que nunca conocí con mis padres. Y en la medida que vamos creciendo y encontramos una pareja para continuar nuestra vida, el Señor nos dice que no debemos dejarnos que nuestras propias pasiones, ¿cierto?, nos controlen. Y las pasiones de nuestro corazón y las hormonas de nuestra vida toman control. ¿Y qué ocurre? Antes del matrimonio vemos una ley que impide dar rienda suelta a nuestras pasiones, que es tener intimidad sexual antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque la impaciencia me ganó. El Señor dijo, ten paciencia, espera, cumple el pacto. Cuando te cases vas a poder tener esta intimidad. Pero ¿qué hizo nuestra idolatría a esta impaciencia? No vimos a Dios presente en esto. Por lo tanto, en la idolatría de nuestro corazón, rompimos el pacto con el Señor y entramos quizás en una relación de intimidad antes del tiempo asignado por el Señor. En segundo lugar, cuando nos casamos, muchas veces vemos matrimonios, familias quebrantadas, porque ese pacto parece insuficiente. Lo de mi marido, o lo del marido, o lo de la esposa, ya no es suficiente. Y esa idolatría que tengo a la perfección familiar, el esposo no es el marido perfecto, la esposa no es la esposa perfecta, porque nos casamos con un ideal, nos casamos con una imagen, con un ídolo. Y cuando estamos en el matrimonio, esa persona no es así. Ese ídolo con el cual nos casamos desaparece y nuestro corazón queda vacío.
¿Y qué comenzamos muchas veces a hacer? Lejos del Señor viene el rompimiento del yugo matrimonial, viene el adulterio y vemos familias completamente diezmadas. A veces desde perspectivas completamente diferentes. Quizás el cónyuge no buscó una persona afuera, pero buscó una persona adentro y se casó con sus hijos. La mamá se casó con sus hijos y en vez de tener una relación verdaderamente tremenda con el esposo, se casa con sus hijos y al hijo le da todo el tiempo. Pero los hijos no son cónyuge, por lo tanto no exigen lo que el cónyuge exige y es más fácil. Y a veces el marido hace lo mismo, se casa con sus hijos, trabajo, regalos, su ausencia en casa ya no es cierto únicamente para estar con la esposa, ahora el tiempo se lo tiene que dedicar completamente a los hijos. Y cuando los hijos se van, nos encontramos con esta filosofía del síndrome del nido vacío. Y así avanzamos en nuestra historia. Quizás comenzamos a idolatrar el trabajo que no tengo. Quizás comenzamos a idolatrar aquello que tenemos, a aquello que nosotros estamos viviendo. Y no nos damos cuenta que eso trae dolor y sufrimiento y nos rinde pleitesía. Hermanos queridos, lo que estamos viendo en esta perspectiva de este capítulo es justamente esto que el Señor nos está mostrando. La idolatría del corazón fabrica un Dios que puede controlar. Sin darnos cuenta, fabricamos dioses que podemos controlar. Y en medio de esto, el texto que acabamos de leer es justamente esto. Hay un contraste poderoso. Dios entrega las tablas del testimonio y esto no son una invención humana, son obras de Dios. Y aquí vemos que el becerro es una religión hecha a la medida de un corazón impaciente. Como decía la hermana Joana en su liturgia, Timothy Keller nos ayuda a ver que un ídolo no es solamente una estatua, sino que un ídolo es una cosa creada que se convierte en nuestra fuente de verdadera identidad, una fuente de seguridad, una fuente de sentido, una fuente en la cual tenemos salvación. Y aquí en Éxodo 32, lo que estamos viendo es que quizás nos preguntamos, necesitamos seguridad, necesitamos algo que vaya adelante de nosotros, dijo el pueblo. No vemos a Dios. Necesitamos una forma visible de manejar la relación con Dios. Queremos tener el control. El pueblo quería tener el control. Necesitamos algo que nos diga quiénes somos mientras Moisés no está y buscaron su identidad en eso. El pueblo también dijo, necesitamos una celebración que calme nuestra ansiedad. Y quisieron calmar por medio de este alivio emocional, por medio de esta fiesta que encontramos. Pero al mismo tiempo dijeron, necesitamos un Dios que no nos haga esperar, ni temblar ante su santidad. Podían tocar el becerro y no morir. Podían acercarse ahí, estar cerca de este ídolo, una religión que les acomodaba. Este becerro no es solamente oro, este becerro es el corazón buscando un Salvador funcional, un Salvador que se acomode a este tipo de cosas. Por lo tanto, tenemos que entender, este texto nos está mostrando que la idolatría no es algo meramente privado. Cuando una comunidad, cuando una iglesia adora algo falso, toda su vida pública comienza a deformarse. ¿Por qué? Porque el ídolo dentro de una comunidad crea una cultura, crea un espacio. Y vemos aquí en este espacio, vemos cómo estamos transformando formas religiosas dentro de nuestra propia iglesia, dentro de nuestra propia comunidad. Este pueblo, que había sido llamado a ser una señal santa, diferente de todos los demás pueblos, copia exactamente los mismos patrones idolátricos del mundo. Comienza a hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, la pregunta, hermanos queridos,
¿Cuáles son los becerros de oro de nuestra cultura? No solamente eso, porque si yo le pregunto cuáles son los becerros, vamos a decir, sí, nuestra cultura tiene esto y esto otro. Pero la pregunta en el fondo que quiero hacerles, ¿qué estoy usando en mi vida para sentir seguridad cuando Dios parece que no está presente? Quizás puede ser el dinero, puede ser el control, puede ser el éxito ministerial, puede ser tu propia reputación, tu propio anhelo, tus estudios, tu propia historia, puede ser tu familia, solamente encontrar seguridad en tu familia. Puede ser la estabilidad emocional, económica, incluso puede ser una ideología religiosa o una ideología política. Puede incluso ser una imagen de ti mismo, una proyección de ti. Puede ser incluso una forma en la cual la iglesia me tranquiliza, pero no necesariamente me lleva a tener una vida de obediencia al Señor. La idolatría del corazón, hermanos queridos, comienza cuando algo bueno se vuelve absoluto, cuando algo creado ocupa el lugar de nuestro Creador, cuando algo útil en nuestra vida se vuelve nuestro Salvador. Posiblemente muchos de nosotros hemos orado, hemos leído la Biblia y parece que el Señor no está. Así se sintió el pueblo, solos. Dios estaba actuando, Dios estaba obrando, pero la impaciencia del pueblo creó ídolos de su propio corazón. El Señor posiblemente quiere apuntar a tu impaciencia en términos individuales, a tu incapacidad de tener esperanza en lo que Él te dijo. Si alguno de nosotros no tiene dinero para el sustento completo, el Señor te dice, yo te voy a sustentar. Pero ¿qué es lo que hace muchas veces en el mundo? La gente cuando no tiene dinero va a robar, va a mentir, va a engañar. Y a veces nosotros quizás no robamos, no mentimos o no engañamos. Fabricamos ídolos de nuestro corazón para rendirle pleitesía. Pero al mismo tiempo buscamos consuelo en aquello que no nos va a dar el verdadero consuelo. Cónyuges, tu esposa, tu marido, jamás podrá darte el ánimo y el consuelo que solo Dios puede dar. Hijos, tus padres jamás podrán consolarte. Hijos, sus padres no son Dios. Sus padres no podrán dar lo que tu corazón tanto anhela. Te podrán dar dinero, te podrán dar formación educacional, pero la salvación y la seguridad solo la da el Señor. Y quiero invitarte a pensar en esta dirección. Vamos al segundo lugar de nuestro pasaje, desde el versículo 7 en adelante, por favor. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, aquí voy a pedir paciencia porque vamos a leer hasta el versículo 29. Entonces el Señor le dijo a Moisés, anda, baja del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que yo les señalé. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y le ofrecen sacrificios mientras dicen, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. El Señor también le dijo a Moisés, ya he podido ver que este pueblo es de dura cerviz. Déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los va a consumir. Pero de a ti haré una gran nación. Entonces Moisés oró delante del Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué habría de encenderse tu furor contra tu pueblo si tú lo sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte?
Los egipcios van a decir, Dios los sacó para su mal, los sacó para matarlos en los montes y para borrarlos de la faz de la tierra. ¿Y por qué van a decirlo? Calma el ardor de tu ira y no cometas este mal contra tu pueblo. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac e Israel, a quienes les juraste por ti mismo, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra de la cual les he hablado para que sea su herencia para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer y ya no le hizo daño a su pueblo. Moisés, por su parte, bajó del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las cuales estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, lo mismo que la escritura que estaba grabada sobre las tablas. Josué oyó que el pueblo gritaba, así que le dijo a Moisés, hay en el campamento alaridos de guerra. Pero él le respondió, no son voces de vencedores, ni son voces de gente derrotada. Lo que oigo son cantos de alegría. Y cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió su enojo y arrojando lejos de sí las tablas, las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, moliéndolo hasta reducirlo a polvo. Y ese polvo lo esparció sobre las aguas y se las dio a beber a los hijos de Israel. Luego le dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que lo has hecho cometer tan gran pecado? Aarón respondió, mi señor, no te enojes. Tú sabes que este pueblo se inclina a hacer lo malo. Ellos me dijeron, haz unos dioses que nos vayan abriendo el paso. La verdad, no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Yo le respondí, el que tenga oro, que lo aparte. Entonces ellos me lo dieron, yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque para vergüenza de ellos ante sus enemigos, a Aarón se los había permitido. Se puso a la entrada del campamento y dijo, ¿quién está de parte del Señor? Únase a mí. Y todos los hijos de Leví se le unieron. Entonces él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, fájese cada uno de ustedes la espada al cinto y vaya de puerta en puerta por el campamento y mate cada uno a sus hermanos, a su amigo o a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron lo que Moisés les ordenó y ese día cayeron a filo de espada como 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo, hoy ustedes se han consagrado al Señor. Hoy el Señor les ha dado su bendición, pues cada uno de ustedes se ha consagrado en su hijo y en su hermano. La idolatría del corazón rompe el pacto y expone mediaciones fracasadas o mediaciones fallidas. ¿Qué es lo que vemos acá? Dios le dice a Moisés, anda, baja, porque tu pueblo se ha corrompido. Hermanos queridos, cuando hablamos de idolatría, no es simplemente un error religioso. Cuando hablamos de idolatría, lo que estamos hablando es el rompimiento, es la corrupción de la relación de intimidad con el Dios creador, o sea, el rompimiento del pacto. Israel ha sido rescatado, Israel ha sido llamado, Israel ha sido amado por Dios y separado por Dios, pero ahora Israel le atribuye salvación a un objeto fabricado por sus propias manos. Moisés viene y hace una intercesión, y en esta primera intercesión él es profundamente pastoral.
y tiene una perspectiva teológica. Moisés no niega el pecado del pueblo. Moisés no dice, no fue algo tan grave. Moisés no disculpa ni excusa la idolatría, pero Moisés está apelando al carácter de Dios, a la redención pasada, el nombre de Dios, Yahvé, entre las naciones, ¿cierto? Y él apela a este Dios poderoso y a la promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel. Moisés tiene claro algo fundamental. La única esperanza del pueblo no está en la calidad espiritual del pueblo de Dios, sino en la fidelidad del pueblo al pacto. ¿Qué hace Moisés? Baja con las tablas y el texto que acabamos de leer recalca que estas tablas eran obra de Dios, era escritura de Dios. Pero cuando Moisés ve el becerro, cuando Moisés ve las danzas, cuando Moisés ve la danza idolátrica, rompe las tablas. Este gesto, hermanos, no es simplemente un ataque o un arranque emocional y decir, y Moisés rompió las tablas. Esto es una señal profética de que el pacto del pueblo con Dios ha sido roto. El pueblo no solo quebró una norma, quebró la relación de pacto con el Dios que lo había rescatado. ¡Qué tremendo! Porque muchas veces la relación que tenemos con Dios es una relación, en términos prácticos, únicamente legal. La relación que tenemos con Dios es una relación de los 10 mandamientos. Si trato de cumplir los mandamientos, si no miento, si no robo, si no soy un asesino, entonces mi relación con Dios está bien. Pero esa es una relación legalista, basada en una norma. Y muchas veces crecemos así. Le pedí permiso a uno de mis hijos para poder dar esta siguiente ilustración. Culturalmente, hablar de apuestas es lo más normal y es lo más común. Vamos a ver en juegos, en videos, en internet, ¿cierto? Nosotros tenemos ciudades en nuestro país donde los casinos son normales, están autorizados, aunque sea para adultos. Por lo tanto, en nuestra cultura, juegos de azar están completamente normalizados. Entonces, mis hijos ya llevaban un tiempo, producto de algunos dibujos animados, encontrar y entender que hacer apuestas es algo bueno, que hacer apuestas es algo normal. Yo ya llevaba algunas semanas, en algún momento un poco incómodo con mi esposa, porque no vamos a estar persiguiendo a nuestros hijos porque están jugando alguna de estas cosas. Pero muchas veces esto llega a veces niveles inesperados donde todo se transforma en una apuesta. Y ahí vemos cómo la cultura comienza a penetrar el corazón de las personas, donde este tipo de cosas ya no es tan malo y no vemos ninguna cosa mala. Entonces, por esas cosas de la vida, ¿qué fue lo que yo hice? Les expliqué a mis hijos chiquillos, miren, vamos a aprender algo. Si bien es cierto, no hemos atacado el tema de las apuestas, quiero mostrarles que las apuestas muestran algo diferente. Y les enseñé. Podría haber resumido y podría haberles dicho a mis hijos, no apuesten más, las apuestas son malas. Pero tomé la decisión de mostrarles lo que la palabra del Señor dice con respecto a las apuestas. Y les enseñé que una apuesta, en términos prácticos, es no poner tu confianza en el Señor. Porque cuando tú apuestas para confiar que algo, en este caso el azar o lo randómico o lo aleatorio, es lo que te va a permitir tener algo. Y al final, las personas para tener dinero, en vez de trabajar o esforzarse, confían. Por ejemplo, una persona que va a su trabajo, les explicaba que gana en la minería y se gasta todo su dinero. Y yo les decía, de miles de personas que van a gastar su dinero, quizás una gana. Y eso produce grandes emociones. Y yo les explicaba a ellos con mucho detalle cómo la cultura nos invita a no poner nuestra confianza en el Señor y a depositar nuestra confianza en el azar y en las apuestas. ¿Todo bien? ¿Todo bien, papá? No, muy bien.
Así que de repente, un día estaban jugando uno de estos días y dicen, y resumen toda la conversación, muy bien, como no podemos apostar, porque apostar es malo, resumieron toda la enseñanza y es malo y les pregunté, no, porque no se puede hacer porque está prohibido. Nuestro corazón no quiere tener una intimidad real con Dios. Lo que yo les expliqué a ellos de una relación con Dios de dependencia, ellos no vieron esa relación que se puede romper. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Ley, norma rota. Muchas veces nosotros somos así. Nuestra relación con Dios es justamente en esta perspectiva, donde nosotros miramos, ¿cierto? Que si no cumplimos un mandamiento, si no cumplimos una norma, esto es malo. Pero lo que ha ocurrido no es que el pueblo faltó a una norma. El pueblo puso su confianza, su seguridad, su identidad en otro ídolo. ¿Entienden de lo que estamos hablando? No es simplemente, hermanos, no podemos leer los 10 mandamientos en Éxodo 20 si no tenemos claridad de Éxodo 19 del 1 al 6. No podemos. Si tú lees los 10 mandamientos sin leer Éxodo 19 del 1 al 6, solo vas a leer normas que quieren decirte cómo te tienes que portar, bien o mal. Y tu relación con Dios va a ser una relación meramente jurídica, no relacional. No vas a respetar la ley porque amas al Señor. Vas a respetar la ley porque Él castiga. Vas a respetar la ley porque eso es malo. Vas a respetar la ley porque en medio de estas circunstancias, si tú no te portas bien, Dios te va a castigar. Y justamente cuando ocurre esto, lo que nosotros vemos es que el pueblo rompió este pacto, o sea, rompió la relación de intimidad con el Dios creador. Hermanos queridos, no es simplemente un pecado. Es el rompimiento del pacto. Estas tablas rotas representan que la relación con Dios de Éxodo 19, donde le dice, recuerda de dónde los saqué, recuerda que los puse como por sobre alas de águilas. Si ustedes cumplen mi pacto, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo perfecto. Y si ustedes cumplen mi pacto, ustedes me serán un reino de sacerdotes. Hermanos, qué tremendo, porque este reino de sacerdotes, este reino que el Señor está levantando, se rompe. No es simplemente un reglamento o una ley. Por lo tanto, esto es lo que yo les explicaba a mis hijos. No se trata de decir, está prohibido apostar. No, cuando yo apuesto, lo que yo estoy diciendo en esta enseñanza es que deposito en este aspecto la confianza económica, la seguridad económica, no la pongo en el Señor, la pongo en el azar, la pongo en la suerte, no en Dios. Y se rompe la relación con Él. Entonces es muy importante que podamos entender esto. Ahora, en este mismo punto hay un elemento importante, porque la idolatría del corazón, ¿cierto?, rompe el pacto como acabamos de ver, pero también nos muestra algo importante. Algo que pareciera ser que muchas veces no vemos. Estamos justamente dentro del corazón de la narrativa. ¿Por qué? Porque hay un personaje muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Aarón. Moisés le pregunta, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Eso es lo que el versículo está preguntando, y la respuesta de Aarón es una de las escenas más tristes de este capítulo. Aarón culpa al pueblo, Aarón minimiza su responsabilidad y habla del becerro como si hubiera salido casi totalmente del fuego. Aarón no es intercesor, no le dice, Señor, perdona en medio de esto, sino que Aarón lo que pasa es que yo le pedí oro a la gente y cuando tomé el oro, lo tiré al fuego, ¡pum! Apareció un becerro, ¡pum! Por favor, leamos, parece divertido, pero no tiene nada de divertido. Esto es como
no sé si ustedes se acuerdan, el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, los efectos especiales de esa época, cuando el Chapulín Colorado aparece y desaparece. En esa época no veíamos la croma. Ahora mis hijos lo ven y dicen, mira ahí, croma. Yo le respondí, el que tenga oro que lo aparte. Entonces ellos me lo dieron. Yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Hermanos, este líder, este levita, este sacerdote, en vez de asumir, minimiza su responsabilidad. Aarón no es un líder que está intercediendo por su pueblo. Aarón se justifica. Aarón no protege al pueblo del pecado. Aarón lo que hace es organizar el pecado del pueblo de manera religiosa. Aarón no conduce al pueblo hacia un Dios santo. Aarón fabrica una forma de adoración que se acomoda al deseo del pueblo. Y este es un punto tremendamente fuerte, porque la idolatría no solamente necesita corazones impacientes, la idolatría muchas veces necesita liderazgos complacientes, necesita voces que no quieran confrontar, necesitan una religión que convierta los deseos del pueblo en una liturgia de adoración. Hermanos míos, y en este sentido, no solamente para el pueblo, para nosotros como líderes de nuestra comunidad, muchas veces estamos trabajando y estamos sirviendo para nuestra comodidad. No podemos tener, hermanos, cambiar el culto de las 11:30 a las 11 fue un problema. Cambiar el culto de las 11 a las 10:30 es un problema. Y si yo le digo a la iglesia, cambiemos el culto de las 10:30 a las 9:30, que es mucho mejor tener más tiempo para la adoración, es un tremendo problema. Porque ahí luchamos con un ídolo concretamente completo. ¿Cuál es el ídolo? El ídolo es que el día sábado en la noche es sagrado para mí. Yo no me puedo acostar temprano para rendirle culto al Señor. Por lo tanto, si yo me acuesto tarde el día sábado, no me pidas que yo esté a las 10 de la mañana, a las 10:30. Porque eso requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Y en muchos aspectos también nosotros lo tenemos. El servicio de la iglesia ya no es un servicio donde yo me entrego por completo. Es un servicio que tiene que acomodarse a mí, que tiene que acomodarse a las cosas. Ya no hago muchas veces, ya sea como líder, como en algún espacio de la iglesia, cualquier esfera donde yo pueda servir, si el servicio al Señor se acomoda, yo lo voy a hacer. Y muchas veces como líderes nosotros estamos fomentando y sin darnos cuenta, nosotros estamos echando como líderes el oro al fuego y estamos fabricando becerros de oro intocables para nuestra comunidad. Y no es posible. Líderes que el Señor ha levantado, pero finalmente eso hacemos sin darnos cuenta. Hemos buscado por años, la excelencia como iglesia, pero la cultura chilena no está acostumbrada a la excelencia. La cultura chilena que nos impregna es hacer las cosas a lo amigo, hacer las cosas ahí nomás, donde se vea, servir ahí nomás. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanta exigencia? ¿Para qué tanto, pastor? Y sin darnos cuenta, nosotros escuchamos las voces del pueblo. Y como voces del pueblo, y el pueblo dice, el Señor no está presente, Moisés no está presente, no conseguimos ver. Y Aarón se suma a la impaciencia del pueblo. Qué fuerte esto para mí como pastor. Qué fuerte para nosotros como presbíteros. Qué fuerte para nosotros como junta diaconal. Qué fuerte para nosotros como líderes en la iglesia, donde nosotros en vez de conformarnos a lo que Dios está demandando, escuchamos la voz del pueblo. La voz del pueblo. Qué tremendo. Y necesitamos arrepentirnos.
Y necesitamos pedirle perdón al Señor, yo en primera instancia. Esta semana, mientras preparaba este sermón, el Señor me golpeaba completamente. ¿Por qué, José, te has rendido a la voz del pueblo? ¿Por qué te has rendido, José, a la impaciencia del pueblo si yo te he llamado a otra cosa? Y una de las cosas que el Señor me recordaba es que el Señor nos llamó a plantación de iglesias. Incluso el día de hoy, en medio de estas circunstancias, a veces escuchamos voces cuidar al pueblo frente a sus propios deseos destructivos. Lo que vemos en Aarón es que representa una tentación constante, darle al pueblo lo que el pueblo quiere y ponerlo en un lenguaje religioso. Esto puede ocurrir con nuestra adoración, con nuestro culto, con nuestras liturgias, con los ministerios. Esto puede ocurrir incluso con la predicación. Cuando nosotros pensamos que solamente nosotros tenemos este conocimiento, mis hermanos que están estudiando en los diplomados, aquellos que vamos a hacer Langham, a veces nos empeñamos en tratar de tener que decirle esto a la iglesia de una u otra manera, como si nosotros tuviésemos la única o la verdad escondida. A veces estos textos nos confrontan. Al mismo tiempo puede ocurrir que en la vida comunitaria comenzamos a llamar paz simplemente a las reuniones, cuando la verdadera paz solo se da cuando se confronta el pecado. Podemos idolatrar la misión cuando queremos ser aceptados por la cultura del norte de Chile para plantar iglesias, no a la imagen del Señor y sí a la imagen de la cultura. Puede ocurrir que idolatremos nuestro corazón cuando fabricamos una versión de Dios que nunca nos contradice, un Dios que siempre nos dice, estás súper bien. Hermanos queridos, somos llamados a ser una comunidad que interpreta públicamente el Evangelio, pero no a acomodarnos a los ídolos de la cultura. Tenemos que interpretar el Evangelio y dejar de interpretar los deseos del mundo. Como pueblo, tú y yo no existimos para adorarnos a nosotros. Éxodo 32 nos muestra que Israel tiene una historia distinta a la idolatría manifestada al igual que los pueblos de Israel, los pueblos de Egipto. Del 30 al 35, ¿qué es lo que nos dice? Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy ahora a subir al monte y hablaré con el Señor. Tal vez pueda apaciguarlo acerca del pecado de ustedes. Y volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdones su pecado. De lo contrario, bórrame ya del libro que has escrito. Y el Señor le respondió, borraré de mi libro al que peque contra mí. Tú ve y lleva ya a este pueblo al lugar que te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero cuando tenga que castigarlos por su pecado, los castigaré. Y el Señor hirió al pueblo por el becerro que Aarón había hecho para ellos. No muestre lo siguiente en Samira. Entonces, hermanos queridos, hay juicio en el campamento. Moisés vuelve a hablar al pueblo y les dice claramente, ustedes han cometido un gran pecado, pero yo voy a interceder, yo voy a subir al Señor. Quizás aplacaré, ¿cierto?, lo que ustedes han hecho, todo su gran pecado. Y esta frase de Moisés es muy importante. Moisés no minimiza el pecado del pueblo. Les dice, gran pecado. Pero Moisés tampoco abandona al pueblo. Moisés sube nuevamente al Señor y aquí aparece una segunda intercesión.
¿Ah? Esta vez Moisés ahora confiesa el pecado del pueblo y él mismo se ofrece delante de Dios de manera radical. Que perdones ahora su pecado y si no, Señor, ráeme ahora del libro que tú has escrito. Moisés intercede poderosamente y le dice, Señor, a mí mismo, me pongo aquí yo delante del pueblo, yo me sacrifico, sácame, ráeme del libro que tú has escrito. Moisés está dispuesto a solidarizar con este pueblo culpable. Pero qué tremendo, porque el Señor, y el pasaje nos muestra algo interesante, deja una tensión abierta, porque el Señor le dice, al que pecare contra mí, a este raeré. Cristo fue a la cruz cargando realmente con nuestro pecado. Moisés subió al monte buscando expiación, pero Cristo subió al Gólgota para poder realizar verdaderamente la expiación. Moisés rompió las tablas porque el pacto había sido quebrado. Jesucristo, el Dios encarnado, inaugura el nuevo pacto con su sangre y escribe su ley en nuestros corazones por medio de su espíritu. Y esta es la tremenda noticia. La idolatría del corazón no se cura destruyendo becerros externos. La idolatría del corazón no se cura diciéndole, hermano, deja tus ídolos, pórtate bien, haz esto y haz esto otro. La idolatría del corazón solo la cura Jesucristo, el Dios encarnado. Y aquí el pastor Timothy Keller nos va a enseñar en su libro Dioses Falsos algo muy importante. La única manera de salir de este lugar no es reconociendo a nuestros ídolos, no es únicamente saber qué ídolos tenemos. La única manera de salir es reemplazar a nuestros ídolos. ¡Qué tremendo! Qué tremendo este mensaje que nos puede ayudar. Que mientras Abraham subía al monte para sacrificar a su hijo, porque el Señor lo había mandatado, el Señor, Él mismo, pone un sustituto, un cordero que va a reemplazar el sacrificio de Isaac. Asimismo, en medio de esta situación, Moisés no puede ser el sacrificio perfecto. Y Colosenses capítulo 3 nos va a mostrar que Jesucristo, el Dios encarnado, es el verdadero Dios, es el verdadero Rey. La próxima semana vamos a estar hablando en Colosenses capítulo 1, pero ya en Colosenses capítulo 3 nos invita, pon tus ojos en las cosas de arriba, en las cosas eternas, pero no está diciendo a renunciar. No pongas tu confianza en las cosas de la tierra. Colosenses capítulo 3 nos invita a ver que nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. La única manera de reemplazar los ídolos del corazón no es diciendo voy a dejar de pecar, voy a dejar de hacer esto. No, es poner toda tu confianza en Jesucristo, el Dios encarnado. Si algo te falta, no pongas tu confianza en los ídolos. Si tienes un problema en la familia con tus hijos, pon tu confianza en Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y puede traer restauración. Si tienes problemas familiares, si tienes problemas en el trabajo, si tienes dificultades y tu corazón está guiándote en la dirección de falsos ídolos, la única manera es poner esa confianza que tienes en esos ídolos en Jesucristo, el Dios encarnado. Tienes un ídolo de seguridad, confía en el Señor. Tienes un ídolo, ¿cierto?, que te permite decir, aquí puedo encontrar paz y tranquilidad. Deja que Jesucristo, el Dios encarnado, ocupe verdaderamente el lugar que los falsos
ídolos ocupan en tu corazón? Moisés fue llamado por Dios para ser ser parte de un reino de sacerdotes. Pero Moisés no puede ocupar, es incapaz de ocupar el lugar que solo le corresponde al verdadero y único sumo sacerdote, Jesucristo, el Dios encarnado, a quien debemos rendirnos y a quien debemos adorar. ¿Qué ídolos debemos abandonar? No hay que hacerse únicamente esa pregunta. La pregunta es, ¿qué promesa falsa me está haciendo este ídolo que solamente Cristo puede cumplir? Ni el dinero, ni el éxito, ni el control, ni la aprobación, ni la comodidad. Éxodo 32 nos muestra que la idolatría no es un problema antiguo, no es un problema ajeno. Es la tendencia de nuestro corazón tratando de cambiar al Dios vivo por algo que vemos, por algo que tocamos, por algo inmediato, por algo controlable. Israel no fabricó el becerro porque no tuviera religión. Israel lo fabricó porque quería una religión que pudiese manejar. Éxodo 32 nos invita a mirar a Cristo. Cristo es el mediador, Cristo es el intercesor, Cristo es el sumo sacerdote, el sacerdote perfecto. Y tú y yo como iglesia, como cuerpo, estamos siendo formados por el Señor para aprender a discernir los ídolos de nuestro corazón, los ídolos de la cultura, para que nos volvamos delante de Él. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu bondad. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas. Gracias por esta invitación que tú nos haces a abandonar, Señor, los ídolos de nuestro corazón. Ayúdanos, en el nombre de Jesús, a renunciar a los ídolos de nuestro corazón para vivir plenamente conforme a tu palabra, conforme nos dicta la obra, la vida y la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.